queridos, bienvenidos. Nuevamente estamos con ustedes para compartir la palabra de Dios en estas transmisiones que hacemos entre semana y invitarles también para nuestras reuniones presenciales los sábados a las 18 horas en Ciudad del Rey, donde estaremos también compartiendo allí la alabanza y la palabra de Dios, como también lo vamos a hacer hoy. Así que antes de comenzar con la palabra, vamos a estar viendo una canción con la cual también adoremos a Dios. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria.
Bien, aquí estamos nuevamente entonces para ahora sí compartir el mensaje que contiene la palabra de Dios, alimento espiritual para el alma, y justamente de eso vamos a hablar. La palabra misma, la Biblia, nos enseña, podríamos decir también que Dios nos enseña acerca de todas las cosas que podemos ver como la creación, desde lo que es el universo, la tierra, todo lo que hay en ella, más también lo que nosotros como criaturas de Dios somos. Y Dios nos enseña todas estas cosas a través de su palabra, algunos a través de la ciencia y la observación también han llegado a declarar que para el entendimiento humano todo lo que existe no existiría si no hubiera detrás una mente creadora, una inteligencia superior, que en verdad los que creemos en Dios, los que confiamos en su palabra, sabemos que es Dios el creador de todas las cosas. De hecho, la Biblia así lo enseña. Dentro de todo esto que Dios ha creado, estamos nosotros, estamos los seres humanos, y Dios ha querido en especial mirar al ser humano para tenerlo en cuenta en cosas en las cuales Dios no ha mirado a otros más que al hombre y la mujer sobre la tierra, para salvarlos. Ahora, la misma Biblia nos enseña acerca de que somos básicamente, visiblemente, somos carne, somos un cuerpo, somos personas que caminamos sobre esta tierra, pero la palabra nos enseña que tenemos una vida espiritual, que tenemos un alma, y entonces también la palabra nos enseña que el pecado, la corrupción trajo a la raza humana condenación, pero Dios trajo a través de Jesús, su Hijo, salvación. Entonces vamos a hablar de una palabra que la Biblia nombra algunas veces, que es la palabra preservación. Preservar algo es prepararlo para conservarlo en las condiciones originales, ¿sí? Ahora, la preservación del alma lo vamos a leer en Hebreos, capítulo 10, verso 37, y bueno, después les voy a leer acerca de qué significa la palabra preservar. Pero allí en el 10:37 de Hebreos dice algo muy interesante. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros habla de los creyentes, de los hijos de Dios, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, nos da a entender la palabra que la fe es lo que necesitamos para preservar el alma. No la fe por la simple existencia de fe en nuestras vidas, sino la fe en Jesucristo, en su obra redentora, para quitar las causas de lo que es contrario a la preservación, que es corrupción. La corrupción es el deterioro, es la putrefacción, la perdición, el deterioro que inutiliza o destruye una cosa. Pero fíjense, la definición de la palabra preservación o preservar significa proteger, resguardar a alguien o a algo, intentando conservar su estado de un daño o de un peligro, ¿sí? Entonces, si observamos simplemente la creación y la vida del hombre, su evolución en cuanto a la tecnología y a la ciencia, vemos que el hombre
tiene un instinto de conservación de sí mismo, pero también de conservación de las cosas que obtiene de la tierra. Y para retardar este proceso de corrupción o destrucción, putrefacción, perdición, el hombre ha creado cosas y algunas también Dios en su palabra ha enseñado. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la sal como un preservador, ¿sí? Y el hombre ha creado, por ejemplo, el refrigerador y ha inventado procesos en los cuales se puede alargar, pero nunca preservar perpetuamente, pero sí alargar la vida de productos, de cosas en un medio ambiente propicio para que la corrupción se retarde. Ahora, cuando hablamos del alma, entendemos por la palabra de Dios que hay algo que corrompe el alma y esta alma termina perdida. Por eso aquí cuando dice la Biblia que nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma, no somos, dice aquí, de los que retrocedemos. O sea, no volvemos atrás o no nos deterioramos en cuanto a nuestra vida espiritual, pero por una razón, porque Dios ha enviado el conocimiento de la fe, o a través de la fe, el conocimiento de Jesús, para preservar nuestra alma. Por eso dice la palabra que Dios lo ha hecho por una razón. Dice que Dios lo ha hecho por amor, de tal manera, dice, amó al mundo, de tal manera que envió a Jesús, ¿sí?, para que todo el que en él cree no se pierda, o no se pierda, no se corrompa, no se destruya, sino que sea salvo, ¿sí? Entonces, entendemos que la preservación del alma solo es posible a través de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Todas las demás cosas que hay sobre el universo todo, y más las cosas que podemos observar sobre nuestra tierra, todas las cosas tienden a la corrupción, a la destrucción, al envejecimiento y hasta la desaparición. Entonces, aún todo lo que es material, por ejemplo, las plantas, los vegetales, tienen un proceso, un ciclo desde la siembra de la semilla, su crecimiento, la floración, el fruto y luego la corrupción de la planta y la muerte, o sea, desaparece, ¿sí? Si bien es cierto, el ciclo recomienza otra vez en la semilla, en el ser humano el modo de preservar es justamente, dice aquí en Hebreos 10, 39, que la fe es lo que prepara para la continuidad al alma. Por eso es que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Cuando habla de vida, está hablando de vida eterna, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces ahí aparece la fe y el poder que Dios desarrolla a través de su obra redentora para que nosotros recibamos vida. Vida que si no tenemos en Dios, hay un versículo que quizás lo leamos más adelante, que está en 1 Timoteo, donde Pablo le habla a Timoteo y le dice, Dios que da vida a todas las cosas. Dios es el que da vida. Fíjense que a veces una cosa que existe preserva la otra. Por ejemplo, la Biblia también nos enseña que la tierra es conservada por la acción del agua. Dice que la tierra persiste en su vida y su existencia por el agua. Sin el agua la tierra moriría y todo lo que nace de la tierra. Entonces hay una preservación de las cosas natural sobre también las cosas naturales, pero todo en el universo, todo tiende a la corrupción y a la transformación en un retroceso de lo que es su forma original. Pero el alma en Dios, porque Dios todo lo que toca, Dios todo lo que tiene en sus manos, Dios es el dador de la vida, le llama la Biblia. Entonces, Dios es el que da vida. Por eso, la necesidad del creyente de acercarse a todo lo que es Dios, por ejemplo, a la palabra de Dios,
en oración, acercarnos a Dios, buscar a Dios. Esa es la forma de acercarnos al que preserva el alma, al que nos da vida, al que da continuidad a la vida, en una palabra, el que nos da vida eterna. Porque si bien es cierto, la condenación no es una desaparición, pero es una destrucción permanente sobre el alma que no tiene a Cristo y que no tiene la salvación. Por eso es como que la salvación, la fe en Cristo Jesús, se convierte en algo esencial, urgente de tener. Y también en nosotros hay una particularidad que no tienen otras criaturas de Dios, que es el aprender para autopreservarse. O sea, aprendemos que nuestra fe en Cristo preserva nuestra alma, como lo leímos recién, y entonces tratamos de que nuestra cercanía con Dios no se detenga, en una palabra, no se corrompa, para que nuestra alma permanezca recibiendo esa vida que Dios nos promete. Entonces, eso es como una ley de existencia. Todo lo que existe tiende a la corrupción, a la desaparición. Entonces, a mí me extrañó una cosa, que hoy día el mundo está tan acostumbrado a usar la palabra corrupción para la corrupción humana, que prácticamente cuando uno busca la definición de la palabra corrupción, no encuentra otra cosa que todo vaya y todo confluya a la corrupción, por ejemplo, política, a la corrupción pública, a la corrupción del poder, pero esa no es la esencia de la palabra. La corrupción, y yo un poco con los datos que encontré, otro poco con lo que entiendo a través de la palabra, escribí una definición, ¿verdad? Entonces la corrupción es el deterioro, la putrefacción, la perdición, que inutiliza o destruye una cosa, así como la preservación, lo vuelvo a repetir, es la protección y resguardar a alguien o a algo intentando conservar su estado, o su estado original, de un daño o un peligro. Y entonces ahí aparece, ¿verdad? Lo que les decía, todo lo que el hombre ha tratado de ir creando, inventando para preservar, y logra con esfuerzo alargar quizás o extender ese periodo de corrupción de las cosas, pero nunca logra lo que sí Dios logra en nosotros, y es darnos vida eterna. Lo interesante de esto es que la carne está sujeta a corrupción y desaparición, y eso es la ley inexorable, algunos le llaman la ley de la vida, pero lo que Dios quiere preservar de nosotros es esa vida espiritual, esa vida interior que Él nos da, y que solamente es reactivada mediante la fe en Cristo Jesús. Tengo algunos pasajes más para leerles acerca de esto que quiero compartir. En Gálatas 6:8 también allí aparece este concepto de la vida en Dios. Así que, y de también la acción que nosotros debemos realizar para que esta vida en Dios tenga continuidad y permanezca. Y por ejemplo, en Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí hay una ley de siembra y cosecha que aparece, y que, si no me equivoco, hace poco la estuvimos leyendo o mencionando, y dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Entonces, en verdad, el versículo anterior al 8, el 7, es el que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y aquí es cuando dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, y aquí está Espíritu con mayúscula, del Espíritu de Dios, segará, obtendrá vida
eterna. Por eso es esa diferencia que cuando la leemos o cuando la entendemos, la idea es que se fortalezca en nosotros el deseo permanente de estar cerca de aquel que es la fuente de vida para que la corrupción no entre. Fíjese que en los salmos, hay un salmo que David dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, donde su cuerpo, ni siquiera su cuerpo, vio la corrupción que sí verá el nuestro. Pero esto fue esto fue profético, ¿verdad? Y el Señor después nos dice que como Él es, así seremos nosotros, y nos habla de esa vida espiritual permanente y eterna, así como también la Biblia nos habla de una vida permanente, pero no en los cielos, sino en el infierno, donde también dice que allí dice: el gusano de ellos no muere, el fuego no se apaga, o sea, también hay una corrupción permanente. Piense que el hombre ha tratado no solo de inventar para la preservación, por ejemplo, de artículos naturales, como recién hablaba del refrigerador, pero el hombre trata siempre de preservar todo lo que de alguna manera se corrompe más rápido. Por ejemplo, el hombre utiliza la pintura para proteger la corrupción del metal, el hombre utiliza el aceite también para proteger la corrupción del metal. Yo me anoté algunas cosas aquí. La sal, que es el conservante natural más antiguo que se conoce para preservar, por ejemplo, la carne. Pero todas las cosas, a pesar de ser preservadas, lo único que se logra es la extensión de un plazo que inexorablemente tiene término. Por eso debemos dar gracias a Dios de que Dios nos ha dado un alma y que ha venido para darnos vida eterna, y que nos ha dado en la palabra la fórmula, digamos, para esta preservación. Y una de ellas es la fe. Leímos, ¿verdad? La fe para preservación del alma. Fíjense que esto está en la palabra en muchas cosas, como en otras ocasiones nos sucede que encontramos un versículo, una palabra, algo que logramos pequeñamente entender, y vemos cómo este concepto crece y está implícito en la palabra en varias partes. Por ejemplo, Isaías 38, 17. Allí también hace mención de esto y aparece el Señor como el único que puede dar vida, el único que puede dar vida por ser Él el creador de todas las cosas. Pero 38, 17 de Isaías dice así: dice: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí hay un concepto que está en la palabra, porque dice que fue sacado del hoyo de la corrupción porque el pecado fue redimido. O sea, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, el perdón de Dios, nuestro arrepentimiento y su perdón se unen en nosotros para darnos esa vida prometida por Dios. Yo creo que es un concepto sencillo y quizás muy conocido para aquellos que tenemos fe en el Señor y en su palabra, pero quizás lo que yo intento en este mensaje es que seamos investigadores para que esa preservación del alma no solo sea preservarla, sino que crezca en conocimiento, en acercarnos a Dios. También hay algo que Dios nos ha dado, que viene de Él, pero que le ha dado a la iglesia. Por ejemplo, Él dice que somos la sal de la tierra y que somos la luz. Entonces, cuando la vida de Dios entra en nosotros, tenemos la capacidad de dar vida. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hace el Señor también, a través de la palabra. Cuando estamos hablándole a alguien del Evangelio, cuando estamos hablándole de Jesús, de la salvación que hay en Él, cuando estamos hablándole del poder de la sangre, del poder de la cruz del Calvario, cuando estamos hablándole del perdón y del amor de Dios, estamos dando
la vida de Dios. Ahí es cuando nos convertimos en esa sal de la tierra, cuando podemos compartir el mensaje de la salvación, estamos dando vida. Ahora, si bien es cierto, no somos nosotros en sí quienes damos la vida, lo que Dios nos dio se manifiesta o fluye desde nosotros a otras personas. Lo mismo pasa cuando oramos por alguien. Cuando estamos orando por alguien que nosotros queremos compartir, deseamos que esa persona conozca, o a veces oramos por una nación, por un pueblo, no solamente por personas que conocemos, a veces oramos por personas, como dice Pablo, de quienes nunca hemos visto su rostro, pero oramos pidiéndole a Dios que la salvación que nos dio se extienda. Yo creo que eso también es un deseo que crece en el corazón, y es el deseo ferviente de compartir la vida que recibimos, porque también dice el Señor que más bienaventurado es dar que recibir, y que cuando damos se nos dará, ¿sí? Entonces, cuando compartimos lo que tenemos, cuando compartimos la salvación, lo que está pasando es que nuestra propia salvación y la preservación de nuestra alma crece, el conocimiento crece, la fe crece, y esto es lo que Dios nos ha dado y lo que Dios quiere que permanezca en nosotros, ¿sí? Así que quiero que cerrar un poquito este mensaje con algo que, fíjense como también lo encontramos en el Nuevo Testamento por casi todos los escritores de la palabra, porque yo creo que muchas de las cosas que la Biblia nos da a conocer son compartidas por aquellos que han escrito. Yo no digo que inconscientemente, pero sí a veces sin entender en verdad el concepto de todas las cosas, como vemos, por ejemplo, palabra profética en boca o en la escritura del rey David, por ejemplo, de cosas que luego se cumplirían. Algunos de los profetas del pasado hablaban de cosas que todavía no habían sido creadas, no se habían visto, ¿sí? Y cuando el cumplimiento de la palabra profética llega, por ejemplo, a través de la vida del Señor, a través de lo que es hoy la vida de la iglesia, aquello que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo como una palabra profética, sin entender del todo qué era lo que significaba, cuando nosotros lo leemos hoy, ahí aparece, se ilumina para nosotros. Y por ejemplo, segunda de Pedro tiene allí un concepto acerca de esto que estamos diciendo. Y dice segunda de Pedro capítulo 1, los versos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina, la naturaleza de Dios, es la vida de Dios. Dice, habiendo huido de la corrupción, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, la corrupción en el mundo se acelera por la concupiscencia, que no es otra cosa que el pecado, la comisión del pecado por parte del hombre. Esto aumenta lo que dice aquí, la corrupción. Pero dice, cuando conocemos a Jesús, dice aquí, huimos de la corrupción que hay en el mundo. Esta palabra es una palabra reveladora de este concepto que estamos tratando aquí. Y en 1 Timoteo 6:13, y vamos terminando con esto que queríamos compartirles. 1 Timoteo 6:13, también Pablo le da a Timoteo la enseñanza de este concepto, y dice 6:13, 1 Timoteo, dice: te mando delante de Dios que da vida, otra vez aquí habla de Dios como el dador de vida, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pero el concepto aquí es, Dios da vida a todas las cosas. Dios es el que da vida. Por eso acercarnos a Dios no es otra cosa que
vida. Por eso Jesús dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cuando acercándonos a Dios, a su palabra en oración, cuando escuchamos, cuando nuestra fe crece, lo que está pasando en nosotros es un proceso que invierte la corrupción, es un proceso que da vida. Yo diría que es un proceso que rejuvenece. Si bien es cierto, no es en la carne, pero sí nuestra alma se refresca, rejuvenece, se vivifica a través de todas estas cosas que están escritas en este precioso libro, la Biblia. Así que, como siempre lo hacemos, vamos a orar. Quizás las circunstancias que vivimos no nos dejan ver con claridad estas cosas. Incluso cuando las conocemos o cuando ya las tenemos en nosotros por medio de la palabra y por medio de Jesús, aparecen circunstancias que nos hacen a veces hasta dudar de esa vida que Dios nos dio y perdemos un poco conciencia de estas cosas que siempre están en nosotros a partir de Jesús. Así que yo quisiera orar porque quizás hay algunos que dicen, bueno, yo encuentro que mi vida se va deteriorando, se va corrompiendo. A veces nos damos cuenta que hay un pensamiento, que hay una inclinación. La Biblia también nos habla que el corazón tiene una inclinación natural, humana y carnal, al mal, ¿sí? Pero que cuando viene el Señor revierte estas cosas. Podemos entregarle a Él nuestros sentimientos para que los sane, podemos entregarle a Él nuestros pensamientos para que los limpie y podemos entregarle a Él nuestras acciones para que sean benéficas para otros. Entonces, cuando la visión de las cosas nos enseña que la corrupción está en nuestra vida, está en la mente, está en el cuerpo, está en todo lo que nos rodea, lo bueno es acercarnos al Señor para obtener esa vida y esa preservación que promete Dios que nos da. Entonces, me gustaría orar con aquellos que se sienten desilusionados, se sienten desanimados, se sienten que necesitan ese soplo de vida nueva, esa renovación, para de alguna manera despejar la mente, para que esa corrupción se vaya, para que la vida de Dios venga al corazón. Y entonces, por la palabra que hemos leído, el primer paso es el arrepentimiento, porque el pecado y la ofensa a Dios es lo que acelera el proceso de corrupción. El perdón hace que venga a nosotros el poder de la sangre de Jesús que limpia el pecado y que la vida pueda fluir, ¿sí? Y luego, utilizando también lo que Dios nos dio, que es no solo la restauración y la vida interna en nosotros, sino también el desarrollo del poder y la autoridad que tienen aquellos que tienen a Dios en su corazón. Entonces, vamos a orar. En primer lugar, quisiera que aquellos que no tienen a Jesús, el dador de la vida, en su corazón lo reciban, le den la bienvenida a su vida, que haya arrepentimiento y la expresión de esa necesidad de que el Señor habite allí. Vamos a orar y repitan conmigo: Señor Jesucristo, entiendo que solo en ti hay vida, que solo por ti hay perdón y restauración. Por eso, en esta hora, Jesús, recibo tu sacrificio en la cruz del Calvario como el válido para que mis pecados sean quitados. Recibo el poder de la sangre que tú derramaste para limpiarme de todo pecado y recibo la vida que está en ti para que sea vivificada mi alma y para que haya lo que tu palabra dice, un nuevo nacimiento. Tu presencia poderosa comience a regir mi vida de manera tal que la vida que está en ti fluya hacia mí y a todas las cosas que me rodean, ya sea mi familia, mi cuerpo, para que sea sanado y todo lo que me rodea, Señor, sea vivificado en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Y oremos también tomando la autoridad que ahora la Iglesia tiene en Cristo Jesús y
y vamos a orar, porque a pesar de a veces tener esa vida, como recién les decía, a veces aparece esa circunstancia, esos problemas, esas cosas que muchas veces están ahí también en la vida, y uno pierde de vista lo divino, lo espiritual, y uno se centra en ese problema que termina quitando todas las fuerzas y que también nos quita el gozo de la vida que el Señor nos dio. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo en que tú continúas permitiéndonos compartir tu palabra a través de los medios, a través de Internet. Te pido, Señor, ahora en el nombre de Jesús, que nos unamos en oración delante de ti, creyendo que fluye a través de tu palabra y de tu nombre poderoso autoridad contra todo aquello que ataca la vida del ser humano. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy venimos contra toda enfermedad, venimos contra toda corrupción del cuerpo. En el nombre de Jesús, reprendemos, expulsamos del cuerpo toda enfermedad y dolencia, según tu promesa, ha sido llevada por ti. Y en el nombre de Jesús, todo lo que ha traído corrupción, toda maldición, sea redimida por el poder de la sangre de Jesús. Señor, recibimos de ti la vida, para que todas las cosas que nos rodean, todo lo que toquemos, Señor, también desde nosotros fluya esa vida, para que sea vivificada nuestra economía, para que sea vivificada la paz en la familia, para que sea reunificado todo aquello, Señor, que tú nos diste, y en el nombre de Jesús reprendemos para que todo aquello que quiera quitarnos esa paz, esa bendición, esa sanidad que tú nos diste, huya de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, resistimos, rechazamos la corrupción, declaramos que tu nombre, tu palabra nos ha dado vida. La recibimos y nos apoderamos de ella en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, queridos, les esperamos el día sábado, 18 horas, en Ciudad del Rey. Y como siempre, al final de estos mensajes van a ver en pantalla nuestros teléfonos, dirección y modo de contactarse con nosotros. Desde ya les bendecimos, les esperamos, les damos desde ya la bienvenida para vernos ya cara a cara y estar juntos y poder también seguir recibiendo esta palabra, pero también juntos poder cantar a Dios, poder bendecir sus vidas y que puedan gozar de eso que se produce cuando nos reunimos en la iglesia. Les esperamos y en el nombre de Jesús les bendecimos. Amén.